Señores y señores, bienvenidos a esta última clase correspondientes a la materia de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles saludar. Buenas noches, Buenas licenciado. noches. Buenas Muchísimas noches, noches. licenciado. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta asignatura. En pantalla ustedes ya pueden observar el documento correspondiente a su tarea, el formato para recursos de aprendizaje. Estamos en la asignatura de inglés, en unidad número 5. ¿Cómo está? Muy buenas noches, compañero. Estamos en unidad número 5, correspondiente a gramática. El tema número 2, cómo conjugar el presente simple, que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tema central para el desarrollo de la presente actividad? Dice desarrollar las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Primero, describe cómo se conjuga el presente simple. Tienen que describir cómo se conjuga el presente simple. Eso quiere decir que ustedes tienen que poner tanto la parte inglés como la parte española dentro de estos ejemplos de conjugación que ustedes van a desarrollar en esa primera pregunta. Luego dice, traduce al español las siguientes oraciones. Tenemos I drink too much coffee, we drink too much coffee y they drink too much coffee. ¿Qué significa eso? Tenemos la conjugación del verbo drink, que es tomar, tanto con los pronombres, tanto it, we y they. ¿Qué significa? Simplemente ustedes van a traducir nada más. Luego de traducir las oraciones anteriores que corresponden al numeral número 2, ustedes van a transformarlas a preguntas y van a responder tanto afirmativa como negativamente. Y eso nosotros ya lo vamos a ver cómo se desarrolla aquí. Vamos a ver. Tienen que obviamente ustedes ya vamos a ver cómo se transforman a preguntas y hemos visto ya en clases anteriores cómo se transformaba a preguntas dentro del idioma inglés. Pero esto ya lo vamos a desarrollar en la presente clase. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, para ello en la hoja que ustedes van a desarrollar su tarea en la parte superior tienen que desarrollar la rotulación de la hoja cumpliendo con todos los datos que se les solicita y una vez que ustedes han desarrollado esa parte, esta estructura en la parte superior de su hoja, a continuación ustedes van a desarrollar su tarea. Para que su tarea obviamente cumpla con los requerimientos que solicita la institución, deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad número 5 con el tema cómo conjugar el presente simple de la semana número 2 correspondiente al 2 de enero del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 2 de enero, la fecha límite de entrega es el 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación de estas y las otras actividades será hasta el 5 de febrero del año 2024. Tienen toda la información pertinente en relación a los tiempos de entrega, a las instrucciones de la tarea, cómo tienen que desarrollar la misma. Una vez explicado cómo tienen que hacer, qué es lo que tienen que hacer en relación a su tarea, vamos a continuación a desarrollar el material de apoyo que ustedes tienen, prácticamente la materia que ustedes tienen en sus aulas virtuales y que también está proyectada en la pantalla para que ustedes puedan ver a través de todos sus dispositivos. Y vamos a iniciar. Estamos en la Unit 5, en unidad número 5, en el Topic 2, que es el tema número 2, y que vamos a ver cómo conjugar el presente simple. Saber emplear el presente simple en inglés no es solo conocer su estructura, se debe entender también la forma adecuada para su conjugación correcta de los verbos del presente simple o denominados tense. La conjugación del presente simple, en ejemplos vamos a ver, y tenemos a continuación, tenemos un esquema donde vamos a ver el present simple, el presente simple, con la conjugación del verbo to drink, en este caso se traduce como tomar.
Tenemos la forma afirmativa, tenemos la estructura negativa y tenemos la estructura interrogativa. Aquí nosotros ya podemos ver cómo se estructuran cada uno de ellos. Para hacer este tipo de conjugación es muy necesario utilizar los pronombres personales que nosotros ya habíamos visto en clases anteriores. Iniciamos con el primero, que es I, luego tenemos you, tenemos he, tenemos she, tenemos it, que ya habíamos visto que solo se utiliza para animales, para cosas y para sustantivos incontables. Tenemos la primera persona del plural que es we y tenemos también they. Ahí tenemos los pronombres personales. Cada uno de estos pronombres personales son indispensables para saber de qué y con qué persona nosotros vamos a trabajar. Si estamos hablando en primera persona, estamos hablando de uno mismo. Si estamos hablando en segundas personas, en terceras personas, si estamos hablando en singular, si estamos hablando en plural. Eso nosotros ya habíamos analizado en clases anteriores. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a ver justamente el verbo drink que vamos a conjugar. En este caso tenemos drink, es el verbo con el cual nosotros vamos a iniciar este proceso. ¿Y qué es lo que dice la oración afirmativa? I drink too much coffee. I, recordemos que se traduce como yo al español. En este caso drink es tomar. En este caso si digo yo, en este caso drink se traduce como tomo. I drink too much coffee. Yo no puedo decir yo tomo mucho café. ¿Por qué? Porque sería redundante. Cuando nosotros conjugamos este tipo de estructuras, cuando nosotros le traducimos al español, la acción directamente recae sobre el verbo. Por lo tanto, yo ya no tengo que decir yo tomo café, sino simplemente va directo sobre el verbo y digo tomo mucho café. I drink too much coffee. Tomo mucho café. Esto es la afirmación. ¿Qué estoy diciendo? Afirmando, ¿no es cierto? Estoy diciendo, tomo mucho café. Vamos a la siguiente en relación a la afirmación. Dice, you drink too much coffee. Dices, you se traduce como tú. Entonces dice, tú tomas mucho café. You drink too much coffee. Entonces estoy hablando de en una segunda persona y estoy dirigiéndome hacia otra persona. En la primera oración, I drink, estoy hablando sobre mí mismo. Con you drink estoy hablando de una segunda persona. Vamos a las terceras personas que tiene los pronombres, en este caso que recordemos que tenemos tanto para el sexo masculino como para el sexo femenino. Cuando yo hablo con un hombre, utilizo he. Cuando yo hablo con una mujer, o me refiero dentro de la oración con una mujer, utilizo she. En este caso digo he drinks. Veamos que aquí en la tercera persona, el drink ya se encuentra ¿qué? Se encuentra pluralizado, ya se encuentra en el plural. Entonces aquí nosotros vemos que prácticamente se pluralizó. Dicho de otra manera, prácticamente entre las tres formas que tiene la tercera persona de los pronombres personales que corresponden a he, she, it, este drink obviamente se pluraliza para poderlo pronunciar y también para poderlo conjugar. Mientras tanto que para la primera y tercera persona del plural, ahí regresa a su estado singular. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, regresando a la primera persona a la tercera persona, he drinks too much coffee significa o se traduce como él toma mucho café. He drinks too much coffee. Él toma mucho café. Si yo le digo she drinks too much coffee, digo ella toma mucho café. It drinks too much coffee, obviamente dice esto toma mucho café. Obviamente llamamos a eso, esto es solamente como un ejemplo, porque prácticamente esta oración no tendría sentido. Esto o este toma mucho café. Obviamente es referido a algo material. La siguiente conjugación dice, we drinks too much coffee. Dice, nosotros tomamos mucho café. Y lo último, they drink too much coffee. Ellos toman mucho café.
De esa manera nosotros estamos afirmando. ¿Qué es la afirmación? Nosotros estamos determinando la ejecución de una acción. Ahora, cuando nosotros queremos negar, en este caso, con drink, utilizamos un auxiliar verbal, que en este caso es do y es das. Do, que se traduce como hacer, igual das se traduce como hacer. En este caso son los auxiliares verbales que se utilizan para poder conjugar. Si ustedes ven la estructura, seguimos con los pronombres personales. Igual vamos a utilizar todos los pronombres personales para estructurar esta oración. Tenemos I, you, he, she, it, we y tenemos they, acompañados del auxiliar verbal do, del adverbio de negación not, del verbo con el cual estamos trabajando, el cual desarrolla la acción, en este caso que es drink, es tomar, y obviamente el complemento de la acción que es too much coffee, mucho café. Entonces dice, en este caso, como yo estoy negando, en este caso ustedes, toda oración que vean con este not, automáticamente es una negación. Es como decir, yo no hago esto, yo no hago aquello. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos negando. En este caso, la primera dice, I do not drink too much coffee. No tomo mucho café. En la primera afirmativa yo afirmaba, tomo mucho café, pero acá digo, no tomo mucho café. I do not drink too much coffee. La siguiente dice, you do not drink too much coffee. Dices, tú no tomas mucho café. Está negando. La siguiente es, he does not drink too much coffee. En este caso, el drink, que ustedes vieron acá, que esto, el verbo tomar que está desarrollando la acción, se pluralizaba. Pero como yo ya utilizo el auxiliar verbal does, yo ya no puedo pluralizar el verbo con el cual yo estoy conjugando. El verbo se mantiene en singular porque ya automáticamente con el auxiliar does ya se pluralizó de cierta manera la oración. Entonces, ¿qué dice? He does not drink too much coffee. Él no toma mucho café. Igual sucede con she. Recordemos que he es para el hombre, she es para la mujer. She does not drink too much coffee. Ella no toma mucho café. Para it does not drink too much coffee. Obviamente siempre tenemos que tener en cuenta el adverbio de negación que se utiliza en este caso de las negaciones. I does not drink too much coffee. Estos no toman mucho café. Si nosotros vemos la siguiente, we do, regresamos acá en el plural y regresamos al do, que es el auxiliar verbal. Tanto do como das prácticamente es lo mismo. Simplemente que es un accidente verbal el cual permite desarrollar una correcta conjugación. En este caso tenemos we do y tenemos igual el adverbio de negación not. We do not drink too much coffee. Nosotros no tomamos mucho café. Y por último, they do not drink too much coffee. En este caso que es ellos no toman mucho café. Entonces aquí, como el nombre lo dice, negación o negative, prácticamente aquí nosotros negamos de esta manera, prácticamente este es el modelo mediante el cual nosotros podemos negar cualquier cosa. Nosotros podemos afirmar, en este caso estamos utilizando drink, pero yo puedo utilizar cualquier verbo, por ejemplo, see, que es ver, yo puedo utilizar otro verbo, go, que es ir, cualquiera de los verbos, yo puedo utilizar con este tipo de conjugación, tanto para la parte afirmativa, para la parte negativa, y a continuación nosotros vamos a ver la transformación de una pregunta, cómo nosotros lo podemos hacer. Y para ello nosotros simplemente nos vamos a recordar lo que nosotros habíamos visto en clases anteriores, cuando nosotros estábamos viendo el verbo to be, el presente simple del verbo to be. ¿Qué es lo que pasaba con las dos primeras partes, en este caso de la afirmación? ¿Qué es lo que pasaba?
simplemente lo que hacía es invertirse la posición del pronombre con el verbo. Es lo único que se hacía para transformar la pregunta. Solo esas primeras partes se invertían para poderlos transformar a pregunta y obviamente el signo de interrogación solo iba a la parte final, a diferencia en español que se les coloca al inicio y al fin. En este caso, en inglés, solo se les coloca hasta el final nada más. En este contexto, nosotros para transformarle a pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver. Entonces vamos a iniciar revisando qué es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tomar en cuenta estas dos etapas. Acá el drink yo ya no le puedo invertir, sino simplemente como yo ya estoy utilizando un auxiliar verbal, tanto el do como el das, esos son lo que se va a invertir en relación con los pronombres personales. De tal manera que el do y el das van a ir a la parte primera, van a ir primeros dentro de la oración. Si ustedes pueden ver aquí, tanto el do como el das se encuentran en primera posición. Y vamos a ver qué pasó con los pronombres personales. Los pronombres personales pasaron a formar, a estructurar en el segundo puesto. Entonces aquí tenemos los pronombres personales. En este caso tengo I, tengo you, tengo he, tengo she, tengo it, tengo we y por último tengo they. ¿Qué es lo que pasó? Simplemente se invirtieron tanto el auxiliar verbal, do y das, y el pronombre personal. En este caso, tanto para la afirmación como para la negación, especialmente en la negación, nosotros vemos que utilizamos el do para, como auxiliar verbal para construir la oración. ¿Qué es lo que pasa? Tomando en cuenta esto, que el do y el das se ubican en la primera parte de la oración y los pronombres personales pasan a segundo plano. El resto de la oración va normal y obviamente al final se le coloca el signo de interrogación, que es fundamental. Eso es todo para nosotros crear una pregunta, una oración interrogativa dentro de inglés. Entonces, dentro del presente simple, cómo se lo conjuga. Entonces, de tal manera que aquí yo voy a hacer una pregunta. Digo, do I drink too much coffee? ¿Tomo mucho café? Estoy preguntándome, ¿tomo mucho café? La siguiente dice, do you drink too much coffee? ¿Tomas tú mucho café? Estoy haciendo una pregunta. Does he drink too much coffee? ¿Toma él mucho café? Does she drink too much coffee? ¿Toma ella mucho café? Does it drink too much coffee? ¿Toman estos mucho café? Do we drink too much coffee? ¿Tomamos nosotros mucho café? Y do they drink too much coffee? ¿Toman ellos mucho café? Entonces estoy haciendo preguntas. Entonces aquí está la estructura de cómo hacer la parte afirmativa, de cómo hacer la negativa y cómo desarrollar la forma interrogativa en relación a la conjugación del presente simple. Esto es un ejemplo con drink. Igual los vuelvo a repetir una vez más. Yo puedo hacer con sí, que se traduce como ver. Yo puedo hacer con go, que significa ir. Y así sucesivamente puedo hacer con cualquier tipo de verbos que nosotros queramos. ¿Cómo usar el verbo to be en el presente simple en inglés? Be como tal, el verbo be se traduce como ser y estar. El verbo be equivale a dos verbos distintos en español. Se traduce como ser, pero también se traduce como estar. Dentro de ellos vamos a ver, por ejemplo, be happy, ser feliz.
Be a teacher, ser profesor. Be German, ser alemán. Be ready, estar listo. Be tired, estar cansado. Be crazy, estar loco. Entonces, prácticamente aquí nosotros vemos cómo se lo puede determinar, tanto como ser y como estar, dependiendo el verbo con el cual se vaya a conjugar. Por lo tanto, el verbo be como tal, este verbo be se traduce o tiene dos significados. Puede ser, puede traducirse como ser, pero también puede traducirse como estar. Be happy, be a teacher, be German, be ready, be tired, be crazy. Ahí tenemos la traducción de cada uno de estas estructuras, obviamente con el verbo con el verbo be, que es el presente simple, que se traduce como ser o estar. La conjugación del verbo be, como ya hemos visto, como ya hemos analizado, los verbos normales se conjugan con el presente simple de una forma muy simple, añadiendo simplemente una S para he, she, it, como nosotros habíamos visto. Esto quiere decir que todos los verbos que nosotros vayamos a conjugar, regresando a la estructura anterior, tanto para he, she, it, tienen que desarrollar un tipo de pluralización. Solo para estos tres casos, tanto he, she, it, obviamente tienen que añadirse a los verbos una S para poderlos conjugar. Entonces esto determina acá, como ya se sabe, los verbos normales se conjugan en el presente simple de una forma muy simple, simplemente añadiéndole una letra S tanto para las fórmulas he o para los pronombres he, she y también para it, pero para el verbo be es diferente. En este caso de verb be, vamos a ver cómo se conjuga. Entonces tenemos el pronoun, ya sabemos que el pronoun son todos los pronombres personales. I, you, we, they, he, she, it. Aquí los tenemos en desorden, los cuales ustedes tienen que, obviamente, memorizarse. La estructura del verbo be, que es am, are, is, son tres formas y se traducen como ser o estar, son auxiliares verbales. Am, are, is. La contraction o contracción, ¿qué es lo que sucede? Es la fusión tanto del pronombre y del verbo be, que se fusionan en una sola fuerza de voz, obviamente a través del apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? Es la comita que ustedes pueden observar aquí. Entonces yo puedo decir de la long form o forma larga, I am, you are, we are, they are, he is o she is. Estoy diciendo it is de la forma larga, long form. O puedo hacer de la short form o la forma contraction, la forma contraída, a través de la unión de estas dos. En la long form, nosotros vemos o nosotros podemos escuchar que tienen dos golpes de voz, tanto del pronombre como del verbo. I am, you are, we are, they are. En cambio, en la contracción, simplemente existe un solo golpe de voz, existe un solo sonido. Por ejemplo, tenemos I'm, your, we're, their, his, she's, its. Esto nos permite tener una mejor fluidez dentro de la pronunciación, dentro de la estructura hablada, en relación al inglés. Pero esto no significa que tengan otro significado. Si I am significa yo soy, yo estoy, I'm significa lo mismo. You are, tú eres, tú estás, you significa lo mismo. We are, nosotros somos o estamos, we're significa lo mismo. They are significa ellos son, ellos están, they significa lo mismo. He is, él es, él está, his significa lo mismo. Por lo tanto, la contracción lo único que nos sirve es para dar una mejor fluidez dentro del idioma. ¿Cuándo se usa lo uno y cuándo se usa lo otro? La forma larga se utiliza en documentos formales. Una vez más, cuando ustedes van a redactar un oficio, cuando ustedes van a redactar una carta de presentación, cuando ustedes van a redactar un escrito, cuando ustedes van a hacer cualquier tipo de solicitud, ustedes utilizan la forma larga.
Mientras que cuando ustedes van a desarrollar una conversa entre amigos a través de las redes sociales o van a enviar una carta familiar, una carta, qué sé yo, a su enamorada, a su enamorado, ahí ustedes pueden utilizar las contracciones, porque las contracciones se utilizan en documentos informales. Eso es la característica fundamental dentro de estas dentro de estas dos estructuras, el verbo be, el verbo to be. En cuanto a las contracciones son dos palabras combinadas que se juntan con un apóstrofe. Ya le he dicho cuál es el apóstrofe, la coma. Ya has aprendido una palabra, la palabra, por ejemplo, don't, que es la unión de do, not. Do, el auxiliar verbal, y not, el adverbio de negación. La unión de estas dos, obviamente, da origen al don't. Aquí nosotros tenemos, en primera instancia tenemos el do, que es el auxiliar verbal, y tenemos el adverbio de negación, en este caso que es not. La unión de estos dos va a dar origen a don't. Entonces, el verbo be tiene varias contracciones. Por ejemplo, en las oraciones you are big es exactamente lo mismo o igual de que decir you're big y you are big. Tú eres grande. Y yo puedo decir you're big, que significa lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente le da mejor ductibilidad el momento de hablar. Es opcional usar las contracciones, pero aprenderlas es innecesario porque son muy comunes y las escuchamos mucho, las escuchamos a menudo. Por ejemplo, tenemos I am y la contracción I. Significa lo mismo, yo soy, yo estoy. Por ejemplo, I am young, yo soy joven. O puedo decir con la contracción I am sad, I'm sad, dice estoy triste. O puedo decir también con la primera forma, I'm young, que significa lo mismo, soy joven. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza esta estructura. La siguiente tenemos you are y tenemos también your, que se traduce como tú eres, tú estás, ustedes, usted está, ustedes son, ustedes están, vosotros sois o vosotros estáis. En este caso, podemos decir la siguiente oración como ejemplo. You are a friend, eres un amigo. O puedo decir you're a friend, que significa lo mismo. En este caso tenemos acá abajo you're crazy, que significa estás loco. Entonces, igual, significa lo mismo. Tanto ustedes pueden utilizar como la forma larga, como pueden utilizar la contracción, no hay ningún problema. Pero ya saben cuándo utilizar la contracción y cuándo utilizar la forma larga o estructural en relación a los escritos que vayan a hacer. La siguiente dice we are, la contracción we're se traduce como nosotros somos, nosotros estamos. Por ejemplo, tenemos we are here, estamos aquí. O podemos decir we're students, somos estudiantes. Entonces, cualquiera de las formas se puede utilizar. They are y su contracción their se traduce al español como ellos son, ellos están. El ejemplo, they are tired, estás cansados, o puedo decir, their brothers, son hermanos. Entonces, ahí vemos también la posibilidad en cuanto a la utilización correcta, a la facilidad que nos puede dar la utilización de las contracciones. Tenemos la siguiente, que tenemos he is y también que tenemos his. Él es, él está. He is an actor, por ejemplo. Esta es la forma larga. Es actor o él es actor. O puedo decir he's ill, está enfermo o él está enfermo. Lo mismo sucede para la forma femenina de los pronombres que es she is o también la contracción she's. Ella es o ella está, la traducción al español. Yo puedo decir she's pretty, ella es guapa, o puedo decir she's in the car, ella está en el coche. Cualquiera de las dos. Si yo veo la primera, o clarito se escucha, she is pretty, ella es guapa, pero yo acá abajo prácticamente le fusiono el she is y digo she's in the car, ella está en el coche. Esa es la gran diferencia en el momento de pronunciar. Y tenemos la última que dice it is, su contracción it's, que se traduce al español como es, esto está, referido a cosas, referido a animales, referido a sustantivos incontables. Por ejemplo, tenemos it is in the box, esta es la caja,
¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un objeto. Entonces, por lo tanto, aquí hay que tener mucho cuidado. Entonces dice, es un objeto. En este caso estoy hablando de una caja, estoy hablando de box, una caja. O puedo decir, it's hazy, es fácil. Fácil es un sustantivo incontable. No se puede contar. La facilidad, yo no puedo saber si cuánta facilidad existe en el mundo o cómo podemos nosotros contar la facilidad. Por lo tanto, es un sustantivo incontable y está correctamente utilizado con it's. It's hazy es fácil. Entonces ahí tenemos las dos formas. ¿Cómo formar oraciones negativas con el verbo be? Es sumamente fácil y nosotros ya hemos visto. Hasta ahora hemos estado formando oraciones afirmativas con el verbo be, para crear oraciones negativas solo hay que añadir la palabra not, que en términos gramaticales el not es un adverbio de negación. Por ejemplo, I am not tired, no estoy cansado. You are not a friend, no eres un amigo. We are not ready, no estamos preparados. They are not here, no está aquí. He is not crazy, no está loco. She is not an actress, no es actriz. He is not hazy, no es fácil. Entonces aquí nosotros tenemos, si nosotros vemos aquí, tenemos el adverbio de negación y cuando vean este adverbio de negación, prácticamente, cuando vean el not, prácticamente es una oración que está negando algún tipo de acción. Con el adverbio de negación nosotros estamos negando. En relación a las contracciones, como ya habíamos visto, en cuanto a las contracciones tenemos la opción de conjugar el sujeto con el verbo. Ejemplo, you're not tired, o el verbo con el not. Ejemplo, you aren't tired. Ambas opciones son comunes. Ojo, aquí tenemos dos formas de contraer. Podemos contraer el sujeto, eso quiere decir el pronombre con el verbo. Esa es la primera forma para contraer. Eso quiere decir, en este caso, your, y le dejamos libre al adverbio not. O la otra opción que es el verbo con el not, con el adverbio, que se fusionan. El verbo con el adverbio y le dejan libre al pronombre. En este caso, are y el not dan origen a aren't. Bueno, aquí tenemos you aren't tired. Ambas opciones son comunes y quieren decir exactamente lo mismo. A continuación vamos a ver las dos tipos de contracción. Tenemos la contracción, tenemos la forma, en este caso tenemos I am not, la forma larga, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, it is not. Y tenemos a continuación, tenemos la primera forma, que es fusionar el pronombre más el verbo. I'm not, you're not, en este caso tenemos acá you aren't, también que puede ser una opción. We're not, we aren't, they're not, they aren't, he's not, he isn't, she's not, she isn't, it's not, it isn't. Estas son las contracciones que nosotros tenemos. En relación a la negación, I am not tired, por ejemplo, tenemos oraciones, you are not tired, you aren't tired, prácticamente tenemos aquí las dos formas. Tanto tenemos la primera, la unión del pronombre con el verbo, o tenemos la unión del verbo con el adverbio de negación. Ambas prácticamente significan lo mismo, se traducen como lo mismo. ¿Cómo formar las preguntas, las questions en inglés? Facilito, simplemente se invierte el pronombre con el verbo. Eso es todo lo que se tiene que hacer. Si nosotros en la forma afirmativa tenemos en este caso el pronombre tenemos primero y luego tenemos el verbo. Para transformarle a preguntas, si invierte, el verbo pasa a ser primero y el verbo pasa a ser segundo. En esas son las actividades en relación a las preguntas que se van formando. Este tema nosotros lo hemos de ver en las siguientes clases. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Este tema nosotros le culminaremos en la siguiente clase y continuaremos con la siguiente etapa. Señoras y señores, de esta manera llegamos a la parte final de nuestra clase. Les deseo éxitos en las actividades que ustedes tienen. Una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Igualmente. Gracias,